Destino Oceanía, episodio número 10. Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre viajar, vivir, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, bienvenidos todos, este es el episodio número 10. Estamos muy contentos con mi compañero Gastón de estar de nuevo con ustedes compartiendo una amena charla sobre venir sobre migrar a Australia y Nueva Zelanda. Así que bienvenido Gastón al podcast, ¿cómo estás hoy? Hola Pato, buen día, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que también muy contento por la repercusión del último episodio, que estuvimos grabando con Santi, que es Immigration Advisor ahí en Nueva Zelanda, porque ha tenido buena repercusión, la gente se ha enganchado y también ya nos empezó a hacer consultas al mail. Sí, la verdad que Santi un fenómeno, tiró un montón de info en el capítulo anterior, el episodio número 9. Información actualizada, técnica, estuvo respondiendo preguntas, la verdad, espectacular tenerlo en el podcast, que sea parte con todo lo que sabe, ¿no? Y de primera mano la información y sobre todo bien actualizada, ¿no? Sí, totalmente, porque estaba toda la información muy fresca de lo que está pasando con la apertura de fronteras, cómo lo está Y haciendo de lo Nueva que va a pasar Zelanda. también. Sí, tal cual. Así que aprovechamos y ya les comentamos a los oyentes que los que se contacten mediante nosotros por contacto@destinoceania.com van a tener 15 minutos gratis de entrevista con Santi y le van a poder consultar a cualquier cosa referido al tema visados en Nueva Zelanda, tanto para las personas que ya estén viviendo ahí y necesiten una extensión de visa, o para los que quieran ir y todavía no tengan claro cómo lo pueden hacer. Así que simplemente nos contactan y nosotros le pasamos el dato a Santi. Qué espectacular. Bueno, como siempre arrancamos el capítulo de hoy con una dedicatoria. Y esta vez es turno de Gastón de hacer esa dedicatoria. Así que ¿a quién se lo dedicamos? Bueno, como el episodio de hoy también es un poco temático, va en el tema de búsqueda laboral, la dedicatoria también es temática porque se los dedico a todos los que pensaban, como yo, que podían conseguir trabajos de lo que allá... Sí, Todos los ilusos. todos los que tenían esperanza que podían conseguir trabajo de lo que habían estudiado o de su experiencia laboral previa en sus países de orígenes, y que, bueno, nada, que fueron con arriba del caballo, en mi caso a Australia, y pensaban que iba a ser fácil la búsqueda laboral de eso. La verdad que no. Sí, sí. Empezás de soldado raso, mucho en general, Obvio, ¿no? tuve que desencillar y bajarme el caballo, listo, agarrar las herramientas. Gastón, volviste como si fuera tu primer día de trabajo en tu vida. Así fue un poquito. Y vale la pena a largo plazo. Si no vas a ahorrar para hacer algo que te guste, es el camino hacia una residencia o hacia una work visa. Así que nada, hay que bancarse esos primeros trabajos que pueden ser bastante heavy. Yo hice bastantes que no me gustaban, bastante físicos, hasta que más o menos tuve la residencia, pude acomodar. Así que nada, es solamente ponerle el pecho e ir Tal para cual, adelante, ¿no? tal cual. Aparte siempre algo se Sí, aprende. por supuesto, por supuesto. Así que no se desesperen. Bueno, en este episodio número 10, vale, 10 episodios, qué interesante, ¿no? Lindo número también. Sí, sí, el primero de 2 dígitos. Entramos a los 2 dígitos ya. Hostia, vamos. Vamos a hablar más en particular de lo que es la búsqueda laboral, tanto en Australia y Nueva Zelanda. Y antes por ahí de ir sobre los detalles de cómo, dónde, cuándo, queremos tocar un poquito lo que era la expectativa de uno cuando viaja versus la realidad, ¿no? Que te encontrás allá. Por ejemplo, es lo que me pasó, por eso fue la dedicatoria también en especial a esto. Lo que me pasó en mi caso, yo venía de trabajar, mi último trabajo fue en Uruguay, y yo estaba como representante de una empresa de Argentina, trabajando en una pastera, una fábrica de celulosa. Realmente tenía el cargo más alto de la empresa argentina en Uruguay. Aunque tenía un cargo importante, me tocaba negociar contratos, me juntaba siempre con los gerentes. Es como que hacía un trabajo realmente hacia Calificado en cierta que manera o de cierta calificado. jerarquía. Sí, tal cual, cierta jerarquía.
Y me fui, diríamos, con esa expectativa. Obviamente no pensaba que iba a ser lo mismo, pero que pensé que podía enganchar un trabajo similar en Australia. Y la realidad fue que no, me pegué un tortazo y a los 15 días ya estaba recalculando como el GPS y, y me puse a buscar trabajo, a buscar las herramientas y a trabajar como dijiste tú, soldado raso. Claro. No, bueno, esto, porque claro, para los trabajos calificados como ese tipo de trabajo me tocó en Uruguay, más que la experiencia previa, te pedían estudios previos. Y por ahí estudios previos que tengas que validar, que eso lleva un tiempo, que ya lo vamos a tratar en algún episodio. Este es de electricista, ¿no? Sí, en realidad yo lo que trataba de buscar un trabajo como esto, más cualificado en Australia, y no lo encontré. Porque apliqué a un montón de lugares y no me contestaban. Y después me di cuenta que realmente, más allá de la experiencia, yo necesitaba, primero, tener un inglés perfecto. Segundo, necesitaba tener un estudio validado en Claro. Australia. Y tercero, necesitaba que me conozcan. Esa era la Creo realidad. que eso es un factor recontra importante cuando buscas trabajo. Entrar en la cultura, ¿no? Entender cómo más o menos se manejan algunas convenciones sociales de acá, cuando hablas con gente, cuando tratás con gente. Creo que eso también, creo que es un motivo por el cual no le dan trabajos tan calificados a Working Holidays, por ejemplo, o gente que recién llega, porque pueden tener la experiencia, pero quizás no saben cómo manejarse en el ambiente laboral del cual estén buscando, ¿no? Cómo hablar, con quién hablar, cómo negociar y la parte social, digamos, del trabajo, que también yo creo que influye mucho, porque eh, quizás vos tenés todas las cualidades, pero o el idioma, como vos decís también, ¿no? Pero si ven un currículum de alguien que recién llega, yo lo veo difícil que te manden a hacer un trabajo que tenés que encarar clientes y negociar, a menos que te conozcan y vean que estás muy suelto y que sabes manejarte en ese mundo. Creo que también eso es una traba, ¿no? Para llegar a logros bien calificados de una, digamos. Sí, yo conocí un solo caso, que era de un chico que vivía en Melbourne. Este chico era de Rawson, en el sur de Argentina. El ingeniero petrolero había trabajado en varias empresas petroleras en el sur. Y ese chico sí fue a trabajar de algo muy parecido en Australia, pero tenía varias particularidades. Primero tenía un empleo que era altamente calificado, con su formación altamente calificada, que era difícil de conseguir en Australia. Había muy poca gente que lo Es, hacía. Hacía muy poca gente que lo hacía. Segundo, tenía mucha experiencia. Yo llevaba 10 años en Argentina en empresas petroleras. Tercero, y creo que la más importante, tenía a su hermano trabajando en esta empresa australiana. Así todo, no es que fue a trabajar digamos, como persona jerárquica en la empresa, sino que fue a hacer un trabajo técnico. Obviamente que un trabajo técnico de ese estilo y de ese rubro era muy bien pago. Claro. Pero le hicieron un sponsorship, o sea, lo sponsorearon antes inclusive de tenerlo como empleado. O sea, se fue de Argentina a Melbourne con una visa de sponsoreo. Pero fue el único caso que conozco con algo parecido, diríamos. Claro, claro. Es muy raro y lo del hermano yo creo que es muy importante también. Supongo que el hermano tenía lo tenían en muy buena consideración en la empresa y es como, ¿no? Una pseudo garantía, Sí, ¿no? eh, Eso sí, tiene es mucho que como ver. es como confío en ti y voy a confiar en tu hermano, una cosa así. Yo creo que pasa por ahí, pero bueno, son la minoría de los casos, ¿no? Siempre tratamos de tocar la generalidad, obvio que hay un montón de casos específicos, pero bueno, preguntamos a los Mm. que vienen como Working Holiday o, no sé, algo por el estilo. Y Pato, ¿cómo fue tu expectativa versus tu realidad ahí Bueno, en Nueva Zelanda? fue distinto a lo tuyo, porque yo en Argentina tenía un trabajo, trabajé mucho tiempo en la obra de Atucha, yo era montador eléctrico ahí. Nada, me cansé un poco y también se cansaron. Entonces, mi plan era estar como, estar hasta el último día, o hasta los últimos, unas semanas antes trabajando ahí, porque me ganaba bien y me servía para ahorrar y después venir directo para acá, pero bueno, unos 3 meses antes cambié de trabajo y conseguí un trabajo part-time en una oficina como de cadete, haciendo cosas así, poco trascendentales. Y cuando vine para acá no tenía tanta expectativa, iba a ver qué pasaba, la verdad. Entonces estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, la verdad, venía con esa mentalidad.
no tenía muchas aspiraciones, no venía de algo mucho mejor, así que lo que sea que consiga me iba a venir bien, así que me fui a trabajar al campo. Tardé una semana nada más en conseguir trabajo. Me fui a trabajar Qué bien. Sí, me fui a trabajar al campo. Compramos una van y dormíamos ahí, nos fuimos a trabajar al campo. Tuvimos una semana, trabajamos 3 días, llovió todo el tiempo, frío, y no podíamos trabajar y justo me llamaron del restaurante y ahí ya me volví para Oakland y me fui a trabajar al restaurante. Y después, bueno, ahí del Claro. restaurante, de trabajar en el restaurante a la noche y de día trabajaba en construcción. Empecé de labor, después de hammerhand. Cuando vieron que tenía algo de experiencia, lo que ya nombré bueno, como charlamos en otro episodio, sí, estaba trabajando de labor, después me compré las herramientas básicas y pasé a hacer hammerhand y bueno, ahí hice todo el camino hasta la residencia trabajando en construcción. Bueno, esa fue mi experiencia laboral contada muy velozmente. Sí. Sí, sí, digo, como resumen podríamos decir que de alguna manera empezás, cuando arrancás tu vida laboral, generalmente son los puestos menos cualificados de cualquier rubro. De todas maneras, no, digo, no es una mala noticia porque realmente el que quiere puede en esto. Y como ejemplo les dejamos el episodio 4 donde hablamos de esto, del el camino de empleado empresario en Nueva Zelanda, que es justamente la entrevista que yo le hice a Pato, porque él hizo ese camino, diríamos. Empezó como cuenta con las herramientas, ni herramienta tenía, empezó como labor raso, después se compró las herramientas, dedicó mucho de su tiempo a la construcción y después terminó montando su propio negocio de real estate, esto de tema de Sí, propiedades. property management, alquiler de habitaciones y demás. Sí. Pero hasta que pude hacer eso, la verdad que la comí, en ciertas palabras. Claro. Porque hice trabajo bastante. El último trabajo que fue el peor, que me acuerdo que ya había aplicado a la residencia y estaba desesperado porque no aguantaba más. Estaba con una amoladora amolando masilla de epoxi de un techo con todo tapado, con un traje de nylon, máscara, guantes, sudando en verano, pero era diciembre, me acuerdo que era en la planta procesadora de aguas cloacales de Christchurch. O sea, básicamente pasa todo lo que es fluvial, se filtra ahí, y lo sólido queda ahí y lo secan, y lo líquido lo procesan. Entonces yo estaba básicamente, porque también tuve que hacer el piso, estaba con la moladora pasándole y grindeando todo alrededor de caca, señor. Caca seca, señor. Así que estaba desesperado y me acuerdo que me llegó la noticia esa de la residencia y estaba justo como en el auto, en el lunch break, y vi el mensaje y me fui a dar una vuelta olímpica alrededor de un campito que había ahí. Me fui a correr solo, a festejar solo, dando vuelta a todo y llamé directamente al trabajo y renuncié instantáneamente. Creo que fue uno de los momentos más felices de mi vida. Pero nada, bueno, hasta llegar hasta ahí, por eso la remé mucho. Y antes de eso también hice un trabajo bastante heavy. Mm. Se puede, ¿no? Sí, ¿a qué Podemos... venía esto? Sí, a que se puede. Sí, totalmente. Pato, seguimos. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que... Digo, cuando uno va en la búsqueda laboral, importante, ¿no? ¿Qué es lo que yo sé hacer y qué posibilidades tenés, ¿no? Sobre tu área de expertise. ¿Cuáles consideras que son las claves de esto? Bueno, yo creo que buscar algo que sea lo más similar a lo que uno tiene experiencia o se siente cómodo haciendo, ¿no? O es el oficio que tuvo. Pues por ahí no encontrás exactamente, no trabajás exactamente de eso. Por ejemplo, digamos que vos tenés bastante experiencia en el área vitivinícola, ¿no? De vinos. Ya estuviste en la parte de laboratorio o lo que sea. Bueno, capaz que no entras directamente a trabajar ahí, pero empezás recolectando uvas y empezás a hablar con el manager y ahí te empiezan a conocer y por ahí se abre, alguien falta, al tipo que trabaja en el laboratorio falta y vos decís, che, yo le puedo dar una mano ahí y te empiezan a ver, ¿no? Y ven que vos sos capaz y dicen, che, mira, bueno, y después ese tipo renuncia y vos estás ahí y de golpe te ofrecen ese puesto, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, eso, buscar trabajos lo más cercano a la experiencia que uno tiene. O de lo que le da el cuerpo también, porque si sos una persona que no tiene tanta fuerza o qué sé yo, tenés algún problema de espalda, lo que sea, y vas a trabajar al campo
con los kiwis o con lo que sea, los trabajos forzados donde tenés que cargar escaleras o estar todo el tiempo agachado o lo que sea, quizá te conviene ir por otro lado, aunque no tengas la experiencia, la vas a pasar mal. A mi novia le pasó, por ejemplo, cuando fuimos a trabajar ahí al campo, la pasó mal, ¿viste? Porque ella tenía un problema de tendinitis y otras cosas, y realmente la pasó mal. Y qué sé yo, te puede salvar esa mala experiencia. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo también arrancaría por la experiencia del oficio que manejes, hayas tenido previamente. Creo que es determinante, pero tampoco es la única solución, porque mira, en mi caso, sí, mi oficio, diríamos, ¿qué sabes hacer con las manos? Vale, yo de oficio electricista. Que lo- cuando vi que no conseguía laburo, diríamos, de oficio, diríamos, un trabajo cualificado respecto a eso, como había estado trabajando en Uruguay, digo, agarré las herramientas de vuelta y me puse a trabajar de eso, y no hubo problema. Claro, El tema que yo, por ejemplo, trabajaba solo. Me dejaban trabajando solo y me pasaba 7 horas por día trabajando solo. Y no era mi objetivo. te aburría. Y yo me aburría, no estaba interactuando con casi nadie. Yo, sin saber el oficio, por ejemplo, de camarero, fui a pedir trabajo en... Y eso que me pagan mucho menos de camarero. Me fui a buscar trabajo tanto en restaurantes como en café. Porque yo quería esto, quería mejorar mi inglés, quería conocer gente, quería interactuar, quería meterme en la cultura, diríamos, de ello. En ese momento yo ya estaba viviendo con una mujer australiana, vivía en un pueblo y vale, y yo quería ampliar mi horizonte un poco. Entonces fui en búsqueda laboral, claro, me tomaron varias pruebas de trabajo, no las pasé porque no manejaba el oficio de camarero, no sabía llevar ni 3 platos, pero en una que me hicieron una prueba y me fue sincera, me dijo, mirá, yo busco algo más de experiencia y yo hasta le dije, le digo, ¿puedo trabajar gratis? Quiero aprender el oficio. Y me dijo que sí. A la semana ya me tomó para la planta permanente y después terminé siendo el manager del café. Ahí después en uno de los episodios ya les comentamos cuál, les dejamos la referencia si quieren conocer la historia. Pero se puede también, se puede por más que uno no sería el camino más fácil respecto a trabajar en algo que uno no conoce, porque muchas veces toman la prueba y no la pasás. Claro, igualmente, por otro lado, es una buenísima oportunidad para empezar algo nuevo totalmente. Para dedicarse a otra cosa, para empezar de cero. Está buenísimo ponerse incomodarse, ¿no? Estar incómoda. Incómodo no desde la parte física, te diría, o no de pasarla mal psicológicamente, sino de salir de la zona de confort y nada, presentarse desafíos. Pero siempre se puede hacer como pensando en un objetivo final. Por ejemplo, si tu objetivo final es sacar una work visa, anda a un lugar donde sabes que haciendo lo que querés hacer te van a dar la work visa, obviamente. Pero, no sé, si querés, vas a estar solamente ese año de la working holiday y te querés ir a ahorrar plata, volverte a tu país o irte a Asia, que es lo que hace mucha gente, qué sé yo, matate un año en donde ganes más dinero y aprovechá lo máximo, trabajá lo máximo que puedas y ahorrás y haces lo que quieras. Por eso creo que al buscar trabajo, pensar cuál es el objetivo final está buenísimo. El objetivo a largo plazo, ¿no? Si es que tenés uno. Capaz que simplemente ir barriletear e ir buscando trabajo esporádico donde salga, pues eso está re bueno también. A mí me parece que está buenísimo. Ir a la aventura, a lo que pase, pasa, porque es como que acá, como ganas más o menos relativamente bien, puedes arriesgar más. O sea, te podés quedar sin plata y podés resucitar bastante rápido. Entonces está buenísimo para arriesgar. Pero creo que es clave eso, ¿no? Tener claro cuál es el objetivo final de uno, si es que tenés uno. Y si no, bueno, ir con el viento, ir donde te lleve, ir donde te haces un grupo de amigos y vas donde vayan todos. Todo se puede hacer, hay que estar bastante relajado y predispuesto a hacer lo que pinte, lo necesario. Tal cual, sí, sí, coincido totalmente, Pato, es así. Y, no, y de paso, esto, ya les recomendamos 2 episodios donde tratamos temas laborales específicos. Por ejemplo, en Hospitality, el episodio 8, que es trabajar en Hospitality en Australia y Nueva Zelanda, donde también entrevistamos a Pila, que ya tiene más de 10 años de experiencia y en ese rubro. Y también, bueno, me preguntan mucho a mí, que ya estuve también en ese rubro en Australia, y hablamos en específico de ese tipo de trabajo, hospitality. Y el otro episodio también les recomendamos de lo que es las posibilidades, de lo que uno sabe hacer y qué posibilidades tengo. Cuando lo entrevistamos a Jordi en el episodio 6, él es español,
con 45 años y su vida hecha, diríamos en España, dejó todo y se fue a Australia. Muy Y fue a interesante trabajar, su historia. sí, y fue a trabajar de lo que sea. Claro. Eh, Escúchenlo porque realmente Está buenísimo vale eso, la porque pena. ahí tenés dos ejemplos. El de Pila, que lo pensó más a largo plazo, como algo para ahorrar plata, para tener una carrera. Y como Jordi, que se fue más como a ver qué pasaba, ahí a barriletear y a andar pateando Australia y viendo qué pasaba, ¿no? Como una experiencia de vida así simplemente bastante random, digamos. Sí, 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 que bueno, esa experiencia de vida le terminó cambiando realmente toda su... Cuando volvió a España cambió totalmente lo que estaba haciendo y ahora se dedica a otra cosa, se siente mucho más feliz, realmente fue como un viaje transformador para él. Bueno, a él sí, le cambió la vida en cierta manera. Por lo que él cuenta, la experiencia que cuenta él realmente es muy, muy interesante. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, y también aprovechamos y ya les dejamos nuestro contacto, que es contacto@destinoceanía.com, con una sola O. Así que si no quieren mandar cualquier pregunta, sugerencia, quejas, sugerencias para el próximo episodio, nos pueden escribir ahí. Y también les recordamos que si nos escriben respecto al tema visados en Nueva Zelanda, van a tener 15 minutos de entrevista gratuita por videollamada con Santi. Así que nada, les compartimos el contacto y se lo dejamos ahí en la nota del programa. Bueno, y también seguimos con las particularidades de la búsqueda laboral. A ver, en Australia es un país que territorialmente es mucho más grande que Nueva Zelanda, pero también tiene su detalle o particularidad respecto a esta búsqueda laboral. Y te cuento por qué. Porque la mayoría, por ejemplo, de los trabajos, o depende del estado en que estés, es el tipo de trabajo que te puedes encontrar. O por ejemplo, que yo, en las grandes ciudades tipo Melbourne, Brisbane o Sydney, puedes encontrar mucho trabajo de hospitality y de construcción, muchísimo. Pero si te vas desde Queensland hacia arriba, hay mucho más trabajo temporal de campo. Entonces, como que va dependiendo un poco de donde uno elija a dónde quiere estar, qué tipo de rubro se puede encontrar, ¿no? Totalmente. Y también, aparte de la ubicación, el momento del año, ¿no? Exacto. Sobre todo si buscas trabajo en agricultura, muy importante cuándo buscas y a dónde buscas. Que lo vamos a tratar en más detalle en algunos episodios más adelante. Está buenísimo aplicar algunos meses antes a los trabajos de campo porque hay mucha gente buscando y bueno, ahora la situación es particular por el tema de las fronteras cerradas, de la pandemia, pero generalmente, o antes de que esto ocurra, tenías que aplicar unos 2 meses antes, quizás 2 meses y medio antes, a los trabajos de agricultura, porque muchos también te ofrecen acomodación, entonces tienes que organizar eso, así que es algo a tener en cuenta. Ir planeando con unos 2 meses o 2 meses y medio de anticipación a dónde vas a ir e informarse bien de a dónde va a haber más trabajo, depende de a dónde vayas. Bueno, igual que Nueva Zelanda es mucho más chico que Australia, pero es el mismo caso sobre todo en las ciudades de Auckland y Wellington hay más trabajo. Bueno, en Christchurch también. Hay bastante más trabajo en hospitality y construcción. Dudé porque en Christchurch, como hubo unos terremotos, como seguro saben, hubo un montón de estos años pasados, hubo un montón de trabajo de construcción por lo que era la reconstrucción de la ciudad. Ahora bajó un poco el trabajo en ese área, pero sigue, en todo el país se sigue construyendo. Hay una supuesta crisis de viviendas, o sea, hay pocas casas para la cantidad de gente que está buscando comprar, entonces se está construyendo muchas casas por esta necesidad que hay de más casas, ¿no? Porque las casas bajan el precio, básicamente. Así Sí. que nada, eso es lo que coincidimos con Gasti, de ir moviéndose para encontrar más posibilidades laborales y para mí de ir adelantado unos 2 meses y empezar a contactar a los empleadores 2 meses antes y nada, ir planeando. Sí, por adelantado, ¿no? Sí, más que nada, cuando hablamos de esto de 2 meses antes, es una particularidad de los trabajos temporales, sobre todo trabajo de campo. Total, sí. Estos, ya vamos a hacer un episodio en detalle de esto, trabajos temporales,
Digo, pues no solamente hay trabajos temporales de campo, también hay trabajos temporales de hospitality que, por ejemplo, en centros de esquí Sí, o lugares donde, por ejemplo, son lugares cerca en el mar, cerca de la playa, y entonces solamente existen en verano, claro. en el centro de esquí existen en invierno, y depende de la temporada de cosecha o de siembra Bueno, de cada... déjame hacerte un paréntesis ahí. Puede ser invierno y en verano. Ah, Lo dejo ahí para el episodio que vamos a hablar de eso. Porque hay particularidades, paréntesis en el área de esquí. Por lo menos en Nueva Zelanda. ahí va. Bueno, ya nos contarás más. Yo también estoy curioso en eso ahora. Sí. Así que bueno, nada, eso se lo dejamos para próximo episodio, el detalle de los trabajos temporales. Pero para que se queden con una idea, en la mayoría de las ciudades como Auckland, Christchurch, Wellington. Sydney, Brisbane, sí, Wellington, después dijimos hospitality, construcción. El tema de la construcción son muy requeridos también. En la parte de las ciudades, diríamos, siempre hay mucho trabajo de construcción. Sí, sobre todo Y si encarás a las agencias de trabajo siempre algo tienen. mm, Sin tal cual. experiencia, inclusive, cero experiencia, Ah, no necesitas tanto idioma, mandarán a picar piedras, pero bueno, es un trabajo y es una manera de empezar. vale, y hablando de empezar, ahora sí, vamos a esa estrategia de esa búsqueda. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo empezás a buscar ese trabajo? Bueno, como todos sabrán, hay un montón de páginas donde se puede buscar trabajo. Nosotros no vamos a entrar en detalle de cada una porque me parece una redundancia, pero sí les vamos a dejar todos los links. Pero también, como hablamos en el capítulo que hablamos con Pila, que realmente se los recomiendo si van a trabajar en Hospitalities, es una entrevista con ella. Sí, episodio 8. Sí, episodio 8, sí. Presentarse físicamente en los lugares suma mucho, porque primero habla de una actitud, de que no sos un quedado o quedada que está en la casa solamente mandando mails, habla de que tenés iniciativa, muestra tu presencia, muestra tu simpatía o no. Capaz que si vas a buscar de seguridad de un boliche, no tenés que ser simpático, estaba pensando, ¿no? Al contrario, tenés que ir con, ahí con cara de malo. Y bueno, imprimir, como ya hablamos en otro episodio, imprimirte una buena cantidad de currículums y patear la calle, ir dejándolos, ir con la mejor sonrisa. De paso, rompes un poco si sos un poco tímido, practicás un poquito el idioma con gente que nunca hablaste antes. Quizá parece anticuada, pero funciona. Funciona y yo lo digo por experiencia. Yo el trabajo ese que les conté antes en el restaurante me lo dieron por ir físicamente a hablar con el tipo, le caí bien y me lo dio. ¿No? Que se relaciona con el próximo punto que queríamos hablar, que es buscar al manager del lugar. O sea, el horario, ¿no, Gasti? Pero bueno, sobre todo en el rubro de hospitality, que te puedas presentar currículum en mano, por más que no estén buscando un trabajo, y si lo puedas Total. dejar y hablar, pero se lo tienes que dejar al manager. Pide por el manager y si no lo encuentras, date la vuelta y Total. pregunta en qué horario viene y búscalo. Sí, si se lo dejas a cualquiera Eh, que esté ahí, como que lo tirás ahí. Aparte, digamos, si se lo dejas a alguien, va a pensar, pará, este me quiere sacar el puesto. Acá no necesitaba más gente. eh, ¿Por qué se lo voy a presentar? Ni hablar, Y sabés lo que va a ni pasar hablar. con ese currículum, Y, ¿no? y no tenés todos los puntos extras que tiene presentarse uno, poner la cara, diríamos, ¿no? Poner la Claro, cara, eso, mostrar la predisposición, que te conozcan, esa primera impresión que para mí suma mucho, mucho. total, total. Y respecto a decir, bueno, ¿y a qué horario me presento? ¿O cuándo lo busco? Bueno, cuando lo busco yo lo buscaría siempre a primera hora, que son generalmente los horarios más tranquilos, porque si lo agarras a media mañana te van a decir volver Tal. en otro momento. O si lo agarras en el horario de almuerzo, va a estar muy ocupado y Sí, no te va a poder prestar tanta atención. sí, sí, yo lo iría a buscar siempre primera hora de la mañana apenas abren. Esa sería mi estrategia y la que a mí me funcionó. Bueno, y digamos que presentas tu currículum y te dice el manager, bueno, dale, tengo unos 10 minutos, vení, vamos a sentarnos a charlar un rato, a ver, contame un poco de vos. A mí me parece importante, aprendí algo acá en Nueva Zelanda, debería haberlo aprendido antes, pero lo aprendí acá, que es siempre decir la verdad sobre las skills o las cualidades que vos tenés. Si hay algo que no lo sabés hacer, nunca lo hiciste, decí que no, la verdad que no lo sé, pero me encantaría aprenderlo porque es contraproducente. Quizá, bueno, dale, buenísimo, sabes hacer esto y te contratan y después te mandan a hacerlo y eso es un desastre. Que dejas una imagen malísima.
y también hay que tener en cuenta que esa persona va a ser una futura referencia para el próximo trabajo que vos tengas. Entonces, algo que aprendí acá es eso. Siempre, si no sabes hacer algo, decirlo de una, no pasa nada. El tipo va a valorar más tu honestidad que le digas que lo sabes hacer y después no lo puedes hacer. Aparte, le creas un problema porque él ya estaba contando con vos para hacer eso y vos no lo podés hacer, entonces le generas un problema. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, ser honesto, ir con la verdad. Siempre, acá ir con la verdad siempre funciona, siempre va bien. Aunque sea una Y, mala noticia la que tenés que dar. sí, y otra cosa, la actitud garpa más que la cualidad muchas veces. Sí, no Si nos te vamos a ven cansar de que, repetir eso. sí, si te ven que todo el tiempo estás predispuesto para hacerlo mejor, que te ven que quieres aprender, y nada, se van a dar, o sea, si se dan cuenta de eso, seguramente te mantengan y te van a ir dando más responsabilidad de poco a poco hasta que aprendas el oficio. Entonces charlamos sobre el currículum, ¿no? Sobre imprimirlo y llevarlo impreso físicamente al lugar. Entonces estaría bueno ahondar un poco en algunos consejos rápidos para crear el currículum, ¿no? Para escribirlo y... Entonces vamos a darle estos consejos para ambos países, ¿no? Sí. Hacemos como un punteo de las cosas más importantes que tiene que tener ese currículum y cómo lo tienen que tener para que tengas más chances de... Más chance, totalmente. De que te llamen, al menos que te llamen y te prueben. Bueno, podríamos decir que como regla general no llevan fotografía, Uh-huh. ¿no? No llevan fotografía. Yo te digo que ahí fue mi excepción a la regla. Y te digo por qué, porque siempre me dijeron que tenía una sonrisa muy linda, como Ay. que llamaba mi sonrisa. Entonces yo puse una foto con mi sonrisa. Ahí va. Eh, Perfecto. y a mí lo único que se me veía a mí era sonriendo. Y bueno, se ve que entró un poquito por los ojos y al menos me llamaron. Claro. Después, claro, tuve que explicar que no sabía hacer nada. O sea, no sabía hacer nada. No, Detrás de esa sonrisa. Digo, cuando bueno, me yo la sonrisa la tengo. Yo nunca dije nada más que eso. Bueno, algunos datos que podrían estar de más es la fecha de nacimiento y el país de origen. No es necesario incluir eso. Como que pongas tu edad, ya va a estar bien. Muy importante que esté bien escrito en inglés. Chequearlo, rechequearlo, chequearlo de nuevo y mandárselo a alguien que sepa inglés para que lo chequee, porque es una malísima imagen recibir un currículum con faltas de ortografía. O sea, no es un buen comienzo. Bueno, también que esté actualizado, que sea claro, por ahí es preferible que no tenga tantos detalles, pero que sea, no sé, visualmente que sea atractivo, ¿no? Que no Fácil tenga de demasiada leer. fácil de leer, que no tenga demasiada densidad de texto, que sea breve, en pocas palabras, ¿no? Y sobre todo que no tenga más de una hoja, una página. En una página debería estar resumido todo. Hay mucha data en el capítulo que nombramos antes de la entrevista con Pila, que ella era manager y reclutaba gente, entonces recibió cientos de currículums y nada, nos dio un buen pantallazo de lo que a ella le gustaba y no le gustaba ver en un currículum. Y está bueno, si lo buscan en ese capítulo. Y también hay un poco más de info en el capítulo número 5, que es habilidades a desarrollar antes de viajar a Oceanía. También hay info al respecto, así que nada, si les interesa lo pueden escuchar. Sí. Y como último detalle podríamos decir que tampoco resalten las aptitudes que están buscando en la búsqueda laboral. Las aptitudes sociales, digamos, de la vida no laboral, ¿te referís? No, sino si están buscando un barista o algo muy, muy en detalle, que no se note que estás resaltando eso en el texto porque van a pensar que está muy armado para ese trabajo. Que lo modificaste específicamente para ese trabajo. Exacto, sí. Que no lo marques con negrita porque sabes que están pidiendo barista y vos tenés como barista ahí, sino que sea como una parte más de un combo que es mucho más amplio que ser un barista, ¿no? Claro, y le dejamos un link a un template de un currículum de acá para que se hagan una idea de cómo es. Vale, perfecto, Pato. Bueno, entonces fuimos, para recapitular un poquito, fuimos desde... Uf, ¿cómo se pasó, Sí, ya estamos. Sí.
Fuimos desde lo que fue la expectativa hasta la realidad, lo que uno por ahí pensaba o imaginaba cuando llegó, hasta la realidad que te encontrás, laboral. Después es la importancia de ya tener un oficio y las posibilidades que eso te abre a nivel laboral. Y después pasamos un poquito al tema del lugar donde te vas a encontrar físicamente, porque eso va a determinar si hay más o menos trabajos en el área sobre la cual estás un poquito más cualificado o la cual te interesaría trabajar. Y la época del Y, año. por, y la época del año, sí. Y por último hablamos de la estrategia de esa búsqueda laboral. Por ahí de las detalles que hacen que esa búsqueda tenga mejores resultados para ti. Y bueno, y como siempre decimos, cualquier comentario, duda, queja, consulta o lo que quieran mandar es a contacto@destinoceanía.com con una sola O. O también nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Realmente nos gusta mucho cuando nos contactan porque nos da una idea de lo que opinan, de por dónde vamos y por dónde nos gustaría, por dónde quieren ustedes que vayamos. Porque realmente nosotros hacemos esto para darle información a ustedes y cuanto más feedback tengamos va a poder ser más exacta y más dirigida específicamente a lo que quieren escuchar o lo que quieren que charlemos, ¿no? Exacto. Sí, tal cual. Así que si hay algo que les gustaría que tratemos en particular, simplemente nos dejan la sugerencia de qué tema quisieran que hablemos en el próximo podcast, en los próximos podcasts, y lo vamos a tener en cuenta. Y de ya agradecerles que se suscriban ahí a los podcatchers, a Spotify, a iTunes, a Google Podcast, a iVoox. Gracias por dejarnos unas 5 estrellas en Spotify y iTunes, porque hace que más personas nos puedan descubrir. Y también gracias por los likes y por los comentarios. Sí, la verdad que estamos re contentos con la recepción que tuvimos. Todos nos escriben con muy buena onda y cada vez nos escucha más gente, así que muchas gracias a los que nos escuchan y nos dejan sus reviews, las estrellas y demás. Así que bueno, Pato, será hasta la próxima semana o el próximo episodio. Exactamente, nos vemos la próxima. Adiós.